lo mandó construir para gente obrera. Bueno, esta gente que venía a trabajar a los Altos Hornos de aquí de Bilbao, pues principalmente era gente de toda la comunidad de España, donde su lengua materna no era el euskera. En Ocharcoaga sí que, siendo un barrio que en ese sentido siempre ha estado de alguna manera discriminado, porque que nosotros sepamos, desconocemos si fuera al contrario que nos corrigieran, pero que nosotros sepamos es el único barrio de todo Bilbao que no se ofrece modelo de ninguna de las escuelas, que por cierto, escuelas en Ocharcoaga previamente, solo hay una y ofrece modelo A. Se aprende el idioma como si fuese algo obligado, como si fuese una asignatura, con lo cual no sale a la calle el euskera, y al no salir a la calle y no verlo en lo cultural, en lo cotidiano, pues no se arraiga, no se llega a arraigar. En el pueblo gitano pues pasa un poco también lo mismo, ¿no? Creo que el problema principal del pueblo gitano, de que no tenga ese vínculo tan directo con el euskera, puede ser que no se está trabajando sus tradiciones y su cultura en euskera. Porque en el barrio de Ocharcoaga no hay ikastolas en las que se hable euskera en todas las asignaturas. Porque la juventud no lo utiliza en su día a día. No hemos tenido en el barrio un euskaltegi que participase en la vida del barrio, en las fiestas, jornadas. Yo creo que podrían poner unos cursos especiales para los niños y los adultos que no han tenido la oportunidad de aprender a hablar euskera. Estaría bien que las instituciones, se pusieran las pilas y pusieran los medios, las posibilidades para que las personas, nuestros niños, nuestras niñas, el futuro de este país adquiriera el conocimiento de las lenguas. Eso supondría enriquecimiento. Si nos uniéramos los padres y madres de los niños del barrio de Ocharcoaga para exigir que los colegios darían modelo D en euskera, se evitaría que los colegios estarían guetizados y tuvieran un nivel académico y igualatorio como cualquier barrio de Bilbao. Aparte de que haya un modelo B o D real en el barrio en primaria, un referente sería importante para que toda la gente del barrio que quiera aprender y que quiera acercarse a la cultura vasca tenga claro dónde ir y gente con la que poder relacionarse en euskera, no solamente tener que irse siempre fuera del barrio o al casco viejo o no euskaltegi de fuera del barrio para aprender euskera. Horretarako asmatu da edo egin zen euskaraldia, ez? Ikusten dugu euskaraldiari esker, jende dakienak, erabil dezakeela lasai hizkuntza eta ohitu egiten da hainbeste ez dakienarekin elkarrizketa elebidunak egiten. Eta baita ere, belarri presta, igual hainbeste ez dakiena edo egiteko ohitura handirik ez daukanak, konfiantza dauka besteari esateko, euskaraz hitz egin diezaiokeela eta berak albadu egingo duela. Motivar a los chavales con actividades en euskera. Oztopo guztien gainetik auzokide batzuk jarraitzen dugu esfuerzuak egiten euskararen alde. Euskara hitz egiteko guneak eraikitzen eta gure bizitzan euskarak egiten saiatzen ari gara. Euskara maite dugulako eta gure eskubidea delako. Dugu hemendik aurrera ere elkarlanean gauza aberazgarri eta politak ateratzen. Niri euskarak ate asko zabaldu dizkit. Areago ateak existea supotsatu du. Nik aukera hau eduki dut, baina auzoan ikasten ari diren gazte askok ez dute aukera hori izan. Pues creo que sería muy bueno para posibles trabajos en un futuro y para integrarnos más en la sociedad. Eso supondría que Ocharcoaga también entra dentro de la rueda de aquellos lugares en los que impulsa el conocimiento de las más lenguas, impulsa el conocimiento del euskera, adquiere la posibilidad de poder expresar sus niños y sus niñas en una de las dos lenguas oficiales. Volver a revivir el euskera ya que se está perdiendo. Tener un lugar real donde poder hablar en euskera, no solamente en el ámbito laboral, que parece que enfocamos el aprendizaje del euskera a sacarme un título, a acceder a una plaza
o acceder a un trabajo, sino que sea una cuestión también de vida. Gustatuko litzaidake, auzoko nik bezalako emakumeak, gazteek, euskaraz hitz egiteko, ikasteko aukera izatea, baina ez beste leku batean, baizik eta auzoan bertan.